Neville Goddard, 12 de junio de 1970. Es suyo para dar, tuyo para recibir. El comienzo de esta grabación es ininteligible. Ahora, se nos dice que Jehová sacó a su pueblo de Egipto con señales y prodigios. Todas estas señales y prodigios están en la historia de Jesús. Se nos dice que Jesús es el representante de la humanidad. Toma solo una historia, la historia de Jesús, porque realmente es tu historia. Estúdiala cuidadosamente, y una vez que la hayas encontrado, a la luz de todas las señales y prodigios en la carrera de Jesús, ese es el fin de la frase. Él es la resurrección. Esa es la clave de todo el asunto. Cuando eso sucede, todos los demás signos siguen. Entonces, olvida al individuo y piensa solo en la realidad de ese individuo, y la realidad del individuo es el Señor Jesucristo. Él duerme en el hombre. Despertará en el hombre como el hombre en quien despierta. Permíteme compartir contigo ahora uno que me fue compartido esta semana. Entré directamente por la puerta a la oficina del dueño de la compañía, y para mi asombro, ¿y eres tú? Estabas detrás del escritorio, apilado de cartas. No eras más que amor radiante, y supe que no necesitaba ningún aval. Nada, que si te pidiera la luna, tenías el poder de darla. La habrías arrancado de los cielos y me la habrías dado. Eras simplemente un esclavo indefenso del amor. Poseído por el amor y obediente a todos los mandatos del amor, y me dije a mí mismo, al salir, qué tonto tan radiante, tan radiante. No hay nada en el mundo que se le pueda pedir que no pueda conceder. Al salir, me encontré con una mujer. Era el límite de la desesperación, y supe que había acudido a todos y ahora se volvía a ti como último recurso, porque había agotado todos los canales. Pero también supe que al pasar por esa puerta, se le concedería cada petición. Y luego salí, y supe que cualquier hombre que pasara por esa pequeña puerta encontraría la respuesta a cada una de sus peticiones, porque detrás de esa puerta no había más que amor, y toda la fachada. Toda esta apariencia externa de negocios, era solo una máscara, un disfraz. Las cartas, los montones de papel, el escritorio y el edificio en sí eran solo un disfraz que ocultaba el amor infinito y quien estaba detrás de esa puerta. Bueno, te dije, me encontré en la presencia del amor infinito, y él me abrazó, y nos convertimos en uno, y luego me envió a contarte la historia tal como se desplegaría en mí. Su palabra es verdadera, y aquel a quien envió, lo encontrarás interpretando todos los roles. Ahora le diré ahora, cuando llegues a casa esta noche, lee el capítulo 55 del libro de Isaías. Oh, todos los que tenéis sed, venid, el que no tiene dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad vino, comprad leche, sin dinero, sin precio. Isaías 55, 1 Y el que viene a mí, haré un pacto con él, como hice con mi amado David, y lo hice testigo para el pueblo para siempre. Paráfrasis de Isaías 55, 3, 4. Aquí, un testigo, y yo estoy hablando noche tras noche sobre este testigo de la paternidad de Dios. Y la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que yo propuse, y prosperará en la cosa para la cual la envié. Isaías 55, 11. Entonces, todo lo concedido detrás de esa puerta, como tú lo llamas, la pequeña puerta estrecha, no puede volver vacía. Es suyo para dar y tuyo para recibir si lo pides. Y ella sabía en su corazón que cualquier hombre que pasara por esa puerta recibiría cada petición que hiciera, porque allí no había más que amor infinito y el poder para concederlo. Ahora esto no es algo especial para el orador. Todos en quienes se despliega la historia interpretarán ese papel. Y, ¿puedo decirte? Se desplegará en todos, porque Dios mismo es la realidad de cada niño nacido de mujer, pero el hombre ha malinterpretado completamente los signos, y retrocede en el tiempo hace 2000 años, y no puede ver que todo el asunto es contemporáneo. Todo está sucediendo ahora. No ha terminado. Está sucediendo para siempre, pero la misma historia. Y esta historia de salvación está completamente vinculada a una historia especial. Es la historia de Israel. No hay otra historia. Pero un israelita no es uno que desciende de Abraham según la carne, sino el elegido de Dios de cualquier raza o nación en el mundo. Somos llamados, uno por uno, a su presencia.
Entonces, el enviador y el enviado son realmente uno desde ese momento en la eternidad, porque ese descubre quién es realmente Dios. Y esta es la vida eterna, conocer a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero Jesucristo es uno con el enviador, y todos los que son incorporados al cuerpo del amor y enviados son Jesucristo. Él lleva otro nombre en el mundo. Lleva el nombre de Juan, el nombre de Pedro, el nombre de cualquier cosa, pero Él es Jesucristo. Él es el único que es enviado. Entonces, Él es el que sabe por su propia experiencia que todo lo dicho de Cristo en la historia se despliega en Él, y no hay una serie de pequeños Cristos en el mundo. Solo hay un Jesucristo, y así cualquiera que tenga la experiencia de Jesucristo es Jesucristo. Pero no es lo que el mundo está buscando, y por lo tanto, lo ignoran y le dan la espalda. Quieren algo por fuera, alguna figura majestuosa, algún ser de gran apariencia para venir a su mundo y esclavizar a sus enemigos. Y no es así en absoluto. Entonces, todo el drama comienza con este poderoso acto cuando Dios despierta dentro del hombre. Entonces, cuando dicen que todo se hace a través de su resurrección, no criticaría esa afirmación. Algunos eruditos la critican, pero yo diría, sí, hablando de ello. Pero realmente, tienes que acercarte más. Es tu resurrección, porque cuando la resurrección tiene lugar en ti, no ves a otro. Eres tú mismo. Tú eres el ser que despierta dentro de tu propia tumba, tu cráneo. Eres tú quien sale de tu propio cráneo. Entonces, en ese momento, naces. Así que, como dijo Pedro, nacemos de nuevo a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No discutiría esa afirmación, pero Jesucristo es la verdadera identidad de cada hombre. Él no lo hace suficientemente claro, pero es cuando tú despiertas desde dentro de ti mismo, en ese momento, sin pérdida de identidad, todavía eres Han, todavía eres Bill, todavía eres cualquier persona cuyo nombre lleves, pero en ese momento eres Jesucristo, porque Jesucristo cumple las Escrituras, y tú cumplirás todas las Escrituras. Y otros te verán en los diferentes roles, y por lo tanto serán testigos del evento. Tú eres ese testigo llamado, el primero que resucitó de entre los muertos, y, como Él es el primero, y Él en ti resucita, todavía eres el primero. No eres el 10.000.000º o el millonésimo, todavía eres el primero, porque solo uno resucita de los muertos. Entonces, cuando Él llama a su pueblo fuera de Israel, el representante de su pueblo es Jesucristo, y por lo tanto, es a Jesucristo a quien está llamando fuera de las tumbas, y Él está llamando a su propio ser. Pero cuando los llama, viene, trayendo consigo al ser con quien se ha unido, y se convierten en uno. Porque, el que se une al Señor se convierte en un espíritu con el Señor, y en ese largo sueño. Este horrible sueño, te uniste al Señor. Y es el Señor el que está saliendo, pero sale como tú. Aún así, tú eres el Señor Jesucristo. Ahora, cuando se nos dice en Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién os ha hechizado, ante cuyos ojos Jesucristo fue públicamente retratado como crucificado? Déjenme preguntarles solo esto, ¿recibieron el Espíritu por obras de la ley, o por escuchar con fe? ¿Son tan insensatos? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿ahora van a terminar con la carne? Gálatas 3, 1-3. ¿Van a ver a Jesucristo como un pequeño hombre de carne en el mundo exterior? Han escuchado la historia, y han aceptado la historia en el espíritu en que se contó. No vieron a un hombre, fue retratado. ¿Saben qué significa la palabra retratar? Ante cuyos ojos Jesucristo fue públicamente retratado. Retratar algo es representarlo en un dibujo, en una pintura, en un grabado o en el escenario actuando. Eso es retratar cierta cosa. Bueno, aquí ante los ojos de los Gálatas, Jesucristo fue públicamente retratado como crucificado. ¿Cómo podrías dramatizarlo? Te diré. No sé cómo. Podrías explicarlo, sí, con palabras como he tratado de explicarlo, pero ¿cómo podrías dramatizarlo en el escenario? La noche en que me sucedió, solo en la memoria, porque fue el cumplimiento del segundo salmo. Y ella dijo, si Dios camina con nosotros, ¿dónde está Él? Y la voz respondió para que todos pudieran oírla, a tu lado.
Y ella automáticamente se volvió a su izquierda y miró directamente a mis ojos, y luego comenzó a reír, y estaba histérica. Le pareció tan gracioso. Y ella le dijo a la voz, ¿qué? ¿Es Neville Dios? Y la voz respondió, sí, en el acto de despertar. Luego la voz habló solo dentro de mí. No vino desde afuera, y la voz dijo desde dentro de mí, me acosté dentro de ti para dormir y mientras dormía soñé un sueño. Soñé, y supe lo que estaba soñando. Está soñando que él es yo. En ese momento mis dos manos, mi cabeza, mi lado derecho y mis dos pies se convirtieron en vórtices, remolinos vórtices, cada uno un vórtice, y esa fue la crucifixión, cuando Dios se convirtió en lo que yo soy, para que yo pueda ser como Él es. Él realmente se crucificó sobre mí, y comenzó el sueño, soñando que Él es Neville, y cuando completó la unión, despertó en mí como Neville. Y luego, para demostrar que es verdad, todo lo que dijo sobre el que envió, llamado Jesús, se desplegó dentro del orador. Y todo lo dicho en esa historia se desplegó dentro de mí. Entonces, al estar ante ti ahora, puedo decir que no hay ni una sola cosa que no haya experimentado. Solo estoy esperando ahora el desprendimiento final de esta prenda exterior indicando el cuerpo físico cuando sea uno con el ser que me envió, en esencia. En realidad, aún sin pérdida de identidad. Entonces, él preguntó, ¿son tan insensatos? Habiendo comenzado con el espíritu, ¿van a terminar ahora con la carne? ¿Y ver a un pequeño ser de carne? Realmente solo hay un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos, y todos están siendo llamados, pero son llamados individualmente, uno tras otro, uno por uno, para ser unidos en ese único cuerpo y ese único espíritu, y convertirse en el único Padre de todos. Así que aquí, Jesús es una señal. Si dices eso al mundo, no lo creerán. Y les cuentas las señales que llamas milagros, todos van a experimentarlas, y otros te verán en el papel de la historia. Hay una señora aquí esta noche, la veo aquí con su esposo, me vio subiendo al bote en la playa cuando estaba exhausta y no podía alcanzarme, y luego, habiendo entrado en el bote con estos pescadores en este mundo antiguo. Y aquí, salí del bote, y al girar, me reconoció. Ella no sabía. Estaba vestido de blanco, una larga túnica blanca, pero cuando salí y me paré en la playa y ella me reconoció, y le dije a los pescadores, no, esperaré hasta el amanecer. Ella pensó que había perdido en su intento de alcanzar ese bote y alcanzarme a mí. Pero cuando dije, no, esperaré hasta el amanecer, hay otros que vendrán, entonces sintió el alivio de que no había fracasado. Exhausta como estaba en su intento de alcanzar a los pescadores y llegar a ese bote y llegar al orador que entró en ese bote, y él estaba agotado y puso su cabeza entre sus manos y esperó en ese estado. Bueno, eso se recuerda en la Biblia. Toda esa historia es escritura. Todos estos son signos. Entonces ella vio un signo para probar la verdad de lo que estoy diciendo aquí. Otro lo vio de otra manera, otro de otra manera. Estos son testigos de la verdad de lo que estoy hablando. Pero hay otro tipo de testigo que él está buscando. Tú mismo te conviertes en el testigo central, el conocido como Jesucristo, como nos dice en el primer capítulo de Apocalipsis, él es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Cada uno a su turno interpretará esa parte, pero interpretará todas las otras partes, y aquellos que vengan a él, como has venido aquí, vas a verme en todos los diferentes roles como a mi amiga a quien le di ojos internos para que se convirtiera en un testigo ocular interno. Y recientemente me vio aquí en el papel que acabo de contarles, interpretando todo el capítulo 55 de Isaías. No necesitas nada para comprar lo que tengo para ofrecer. Porque el mundo es mío, y todo lo que hay en él. Si tuviera hambre, no te lo diría, dijo, porque el ganado en 1000 colinas es mío. El mundo y todo lo que hay en él. Eso es mío. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Bueno, lo nombras, porque todo es de Dios y todo lo de Dios pertenece al que Él envió, porque Él y el enviado son uno. Entonces, ella dijo, sentí que podrías haberme dado la luna, si lo hubiera deseado, y lo habrías hecho de buena gana, porque eres la víctima de tu propio amor, poseído por el amor, y no podías hacer otra cosa que obedecer los mandatos del amor.
Te digo, Dios es amor. Es amor infinito. Y Él da todo de buena gana si entras en su presencia, y ella sabía que cualquiera que pasara por esa pequeña puerta, ese podría recibir cualquier cosa que pidiera, porque Él lo habría dicho y sus palabras no podrían volver a él vacías, tenían que cumplirse. No importa en qué las enviara, tenían que cumplir el propósito para el cual las enviaba. Y así, ¿necesitas dinero? No, no lo necesitas. Comparto contigo lo que he descubierto. Todo lo que necesitas es asumir la sensación del deseo cumplido. Eso es todo lo que necesitas hacer, porque Él está dentro de ti. Aunque dormido, Él aún concede el deseo, porque esa es su ley. Asume la sensación del deseo cumplido. Aunque la razón lo niegue, aunque tus sentidos lo nieguen, no vaciles en esa suposición. Lo asumes. Persiste en la suposición, y esa suposición se endurecerá en realidad, si llamas realidad a estas cosas concretas en el mundo. Pero realmente, estas son las sombras. La realidad era el estado invisible que se proyectó en lo que llamamos la realidad, pero la verdadera realidad era invisible. Ten confianza en ese estado invisible. Asúmelo, úsalo, se externalizará. Pero aquí, todo lo dicho en el Antiguo Testamento está adumbrado. Es un presagio de una manera no del todo concluyente o inmediatamente evidente. Cuando llega al cumplimiento de sí mismo en el único ser en quien todas las promesas encontraron su sí, se dice, en Jesucristo todas las promesas de Dios encontraron su sí. Su cumplimiento en Él. Estúdialo cuidadosamente. Si no entiendes lo que se dice sobre la crucifixión, acabas de escucharlo de mí. La circuncisión, nos dicen tan claramente, pero no puedes verla en el Antiguo. En el libro de Deuteronomio solo hablan de la circuncisión del corazón. La carne significa una realidad espiritual invisible. Entonces, ¿qué es esa circuncisión? Desvela la cabeza de la creación, el órgano de la creación, y Él es llamado el poder creativo de Dios. Como se nos dice, circuncida con una circuncisión hecha sin manos, una circuncisión en la circuncisión de Cristo. Entonces, ¿qué fue? El octavo día fue circuncidado. Te digo, es el octavo mes. El niño nace, y luego encuentras la paternidad de Dios a través de David 139 días después, y luego 123 días después encontrarás este gran acto, que es realmente la circuncisión espiritual del corazón. ¿Por qué? En este sentido, ¿no sabéis que sois el templo del Dios vivo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y ese templo debe ser rasgado en dos de arriba abajo. ¿La cortina del templo? Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿qué es esta circuncisión del corazón? ¿Cómo se hace? Bueno, esto va a ser la sangre que vas a llevar al Santo de los Santos, y en ese día un rayo te divide en dos de arriba abajo, y en la base de tu columna vertebral está la luz dorada líquida. Viva, palpante. Es la sangre de Dios. Pero la miras, y sabes que es tu ser. Pues, ¿no se nos dice que la vida está en la sangre? Y, ¿no dijo Él, yo soy la vida? ¿Yo soy la resurrección y la vida? Así que, yo soy la vida. La miré, y supe al mirarla que estaba viendo mi verdadero yo, mi Redentor y mi Creador. Mi verdadero yo. Y luego me fusioné con ella, y ascendí al Santo de los Santos como una serpiente de fuego, y llevé la sangre, no de toros, no de terneros, no de corderos. No de nada externo, llevé mi propia sangre. ¿No os dais cuenta de que sois el templo del Dios vivo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, vi el Espíritu, la vida, y estaba en la sangre, y supe que era mi ser. Los sacerdotes exteriores no pueden entrar. Ellos entran con la sangre de un ternero, la sangre de una tórtola, la sangre de una paloma, pero salen aún conscientes de los pecados del mundo y de sus propios pecados. Estás completamente exonerado, y exonerarás a todo el mundo sin importar lo que hagan. Entonces, subes con la sangre. Esa es la circuncisión. Ahora, ¿cómo vas a dramatizar eso en el escenario? Entonces, la dramatización de la que habló Pablo en ese tercer capítulo de Gálatas es simplemente una adumbración. Si alguien hoy tuviera el coraje y la capacidad, hay solo un medio que conozco que realmente podría contarla, y serían las películas.
Pueden hacer cosas extrañas con la cámara y la iluminación. No veo cómo se podría hacer en el escenario sin la ayuda de una cámara, pero podría contarles en detalle, como podrías tú porque tienes el registro de ello, exactamente como sucede. Ahora, ¿cómo vas a contar el nacimiento de Dios? ¿Cómo se representa año tras año en Navidad en todas las iglesias cristianas del mundo? Ese no es el nacimiento. Este es un nacimiento espiritual. ¿Cómo lo vas a representar cuando comienza con la resurrección? Y se cuenta la historia de que solo ha nacido, aún no ha sido crucificado. En el principio fue crucificado. El drama comienza con la crucifixión. Todos hemos sido crucificados con él, nos dice Pablo. Cuando sucede, entonces naces de arriba. Es el segundo lado de la moneda, el nacimiento. Entonces, la resurrección viene primero, luego viene el nacimiento de arriba, la misma noche. ¿Cómo lo contarías? Puedes contarlo en imágenes. Un hombre con la imaginación para concebir la escena que tiene lugar en el cráneo del hombre, y un hombre está profundamente dormido dentro de su propio cráneo y no lo sabe. Sus hábitos diarios podrían ser los de un carpintero, los de un albañil, un abogado, un banquero, cualquier cosa en el mundo, cavando zanjas, pero cualquier cosa. Y luego se duerme, y mientras duerme, despierta. La cámara podría hacerlo. Un hombre que tenga conocimiento en el uso de una cámara y gran imaginación podría encontrar al hombre durmiendo en la ampliación de su cráneo, y luego algo de lo que él estaba completamente inconsciente, que es él mismo. Su verdadera identidad despierta dentro de su cráneo para encontrar que está completamente sellado y ahora se asemeja a una tumba, y sin embargo, es un cráneo, como nos dice la Escritura. Se llama Gólgota, que es el hebreo para la palabra cráneo. Se llama Calvario, eso también es cráneo. ¿No te dicen en la Escritura que el imaginario es una señal? Bueno, Simeón entra por espíritu en el templo. Viene todo en el espíritu y entra en el templo, y el hombre es el templo del Dios vivo. Y aquí encuentra en el suelo a un niño, y lo recoge, anunciando a quién representa y qué representa. Anuncia que es, y te llama por tu nombre. Si tu nombre es Bil, es el hijo de Bil. Otros testigos están presentes, y niegan que Bil pudiera tener un hijo. ¿Cómo podría engendrar un hijo? Todo esto podría hacerse bellamente, y qué impacto sería para los cientos de millones de personas en el mundo. Pero un sacudón de esa naturaleza realmente tomaría este maravilloso barco y rasparía todas las incrustaciones. Podrías hacer un relato corto de ello y simplemente contarlo bellamente y claramente y usar solo las cosas que has escuchado desde esta plataforma, porque te estoy contando exactamente cómo sucede. Ni una historia en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan lo cuenta en el verdadero orden cronológico. Han tomado esta tradición homogénea y de ese cuerpo han desenredado una historia. Una historia hermosa, pero no la han contado cronológicamente. Comienza con la resurrección, y el segundo acto es el nacimiento la misma noche. Y luego el descubrimiento de la paternidad de Dios es el segundo gran acto. Y luego el tercero es simplemente la separación del cuerpo de arriba abajo y el ascenso de un ser llevando su propia sangre al Santo de los Santos, por su propia columna vertebral hasta su propio cráneo. Luego el último y final acto es el descenso del Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Bueno, eso podría hacerse fácilmente. Eso es un asunto simple, pero usa tu imaginación para encontrar cómo hacer los otros. No te lo diría. No sé nada de la cámara. No sé nada de los trucos de luz y cosas por el estilo. Pero podrías contar la historia de la manera más gloriosa, y sería un impacto tremendo. Esto sería un impacto más allá de los impactos. Pedirle a todos que pongan su fe completamente en esto y esperen que llegue el día en que el desvelamiento tenga lugar en ellos, porque esto es el verdadero cristianismo. El cristianismo es el cumplimiento del judaísmo. El judaísmo es la promesa. Ese es el gran árbol. Y el cristianismo es el cumplimiento, el fruto que ese árbol da. Y esto es lo que sale, y cuando te suceda a ti, todo lo dicho en la Escritura lo interpretarás. Y otros a los que has llamado, especialmente aquellos a quienes les has dado tus ojos y los has hecho testigos oculares internos, te verán en estos diferentes roles, y sabrán más allá de toda duda la verdad de lo que hablas.
Incluso en el momento, si en una noche no se entiende completamente, eventualmente lo entenderán porque te verán en el papel. Todos te verán interpretando estos diferentes papeles. Te verán interpretando el papel del poder. Me vieron interpretando el papel del amor. No es completamente el amor del que hablé, pero ella sí me vio interpretando el papel del amor. Un día me verá en ese papel absoluto de amor, pero entonces, para esa noche, ella será llamada, y llamada para un propósito para ser enviada. Y no será enviada hasta que esté incorporada en el mismo cuerpo del amor. Esta noche no estaba incorporada en el cuerpo del amor, pero sí sabe de la existencia del amor, y el amor es hombre, porque Dios es hombre. Entonces, el amor no es alguna fuerza impersonal. Es hombre. Se necesita un hombre como agente para expresar el amor. Ella lo vio encarnado en un hombre, y conocía a ese hombre, y lo conocía como un tonto radiante. ¡Qué tonto tan radiante y glorioso! Lo da todo, y es suyo para dar. Y nadie que pase por esa puerta podría dejar de recibir todo lo que quisiera, porque él está poseído por el amor, y esclavo del mismo amor que lo posee. Así que, te digo, ten esto en mente, y algún día cuando yo ya no esté en la escena, tú puedes ser quien lo aclare para ellos, porque tienes tus notas. Tienes un registro de ello, exactamente como sucedió. Y estos son los 4 eventos majestuosos de Dios. El primero es su poderoso, el despertar de Dios en el hombre. Esa es la resurrección. En ese mismo momento naces de arriba y sales de esa tumba sellada donde has estado sellado y soñando durante estos siglos incontables. Soñando como si estuvieras en el exterior y que el drama está teniendo lugar en el exterior. Lo has estado soñando y soñando. Y luego de ahí, pasas a la siguiente escena. Es una escena sencilla. Y puedo decirte, toda la imaginería del capítulo 22 de los Salmos cobra vida. Todo realmente cobra vida. Aquí te paras frente a tu hijo, y David esta vez. Y puedo corregir una pequeña cosa, porque en el capítulo 17 de 1 Samuel cuando David se para frente al rey loco, el rey hecho por el hombre y no por Dios. No conocía el nombre del muchacho ni el nombre del padre del muchacho, y era esencial que descubriera el nombre del padre del muchacho, porque había prometido liberar al padre del que derribara al enemigo de Israel. El enemigo era, la primera vez, Goliat, porque era un hombre, como nos dicen en la Escritura, desde su nacimiento era un hombre de guerra. Así que todo el vasto conflicto del mundo, y este lo derriba, y tiene su cabeza cortada. Es una cabeza enorme. Pero cuando se para frente al rey loco, sostiene la cabeza en sus manos. La noche que supe quién era y quién era mi hijo, la cabeza estaba allí, pero estaba sobre una mesa frente a mí. No estaba sostenida en sus manos, estaba sobre una mesa, esta enorme cabeza, la cabeza de un gigante. Y luego las mismas personas de las que habla el capítulo 22. Porque hablan de estos prostitutas, son prostitutas masculinas al servicio de los sacerdotes del templo. Había 2 hombres guapos, muy atractivos. Estaban mirando concupiscentemente a mi hijo David, y los advertí, señalando la cabeza, que él es invencible. Nunca había perdido una batalla. Y luego señalé la cabeza de Goliat y les mostré la cabeza que acababa de derribar de ese joven, ese hijo mío. Pero allí estaban mirando, devorándolo mentalmente, con la mirada más concupiscente en sus caras mientras miraban a David. Era David mirándome y aún con una mirada hacia esa escena pastoral, porque era pastor cuidando los rebaños. Y toda esta escena es perfecta. Y al final de ese capítulo, mira lo que Dios ha hecho. Él ve el tumulto, el trabajo de su alma, y está satisfecho cuando contempla cuál es el resultado final de ello. Y cuando vio el fruto de su trabajo, estaba satisfecho, y el libro termina. Él realmente cumplió su promesa de que no dejaría a su hijo David en el foso. Lo levantó, y David resucitó, y se paró frente a su padre y lo llamó Padre. Y el padre sabía que estaba mirando a su hijo David. Ahora esa es una forma fácil de dramatizar eso, pero la crucifixión será difícil, pero tú puedes hacerlo. El nacimiento y la resurrección serán difíciles, pero se podrían hacer. Hay una imagen de Turner. Fue mostrada en la ciudad de Nueva York. Desafortunadamente no la vi. Mi esposa la vio.
Aquí está la imagen de Turner, y era un cráneo humano, y en la profundidad del cráneo está este ser ascendiendo en el cráneo. Así que debió haber tenido algo de una visión, y la captó. Fue exhibida en la ciudad de Nueva York. Se llamó la Exposición de Turner. Ella fue y la vio. Me lo perdí cuando vino a esta ciudad. No estaba aquí, pero era el cráneo humano, y en lo profundo una luz peculiar y un hombre ascendiendo en la luz dentro del cráneo. Bueno, podrías hacer eso como Turner lo hizo en el lienzo. Seguramente, con la cámara y el conocimiento de hoy podrías hacerlo y ver a alguien ascendiendo dentro de su propio cráneo para encontrarlo completamente sellado, y con el saber cómo salir de él. Empujar esa piedra desde dentro y rodarla, no desde fuera, sino rodarla desde dentro, y luego salir, y encontrar la imaginería alrededor de él del infante y los testigos del evento. Entonces ciertamente podrías obtener el sonido. Un viento extraño acompaña toda esta escena, un viento peculiar. Bueno, puedes hacer eso con todos los trucos que la gente hace en la televisión y en las películas. Y podrías hacer de esto el drama más glorioso y actualizarlo para que no tuvieras que escribir ese tercer capítulo que Pablo escribió a los Gálatas, Gálatas insensatos. ¿Quién os ha hechizado, ante cuyos ojos Jesucristo fue públicamente retratado como crucificado? Déjenme preguntarles solo esto, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? ¿Son tan insensatos? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿ahora van a terminar con la carne? Bueno, no tendrías que desafiar al mundo de esa manera. Deja que lo vean. ¿Recibieron el Espíritu por ver la historia y escuchar la historia? Podrías dramatizarlo. Tener una hermosa voz que realmente lo explique desde las palabras de la Escritura. Esto es algo en lo que debes reflexionar. No estaré aquí para ayudarte, pero tú puedes hacerlo. Lo conoces, y puedes contarlo. Pero esta historia no es más que un signo de principio a fin. Los primeros 39 libros, el Antiguo Testamento, están todos adumbrados. Y el Nuevo lo cumple. Completa el drama, lo que sucede en el intervalo entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. Ahora, entremos en el silencio.